Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Dinero Podcast y Negocios, el podcast del financiero. Y bueno, muy contento hoy porque tengo un invitado especial, a el economista Edgar Robles, quien también es ex superintendente de pensiones y pues, como les dije, un economista destacado del país que nos va a ayudar a repasar las proyecciones económicas del 2026. Muy importante, publicamos un artículo sobre esto. Don Edgar, encantado de tenerlo en nuestro podcast. Muchas gracias por asistir. Muchísimas gracias, un gusto poder acompañarlos hoy y poder comentar de este tema que me parece es un tema apasionante, el tratar de vislumbrar cómo se ve este 2026, no solamente porque es un año electoral, sino porque Costa Rica está inmerso en un ambiente comercial, digamos, adverso a raíz de las políticas del gobierno de Estados Unidos. Sin duda alguna, mucho de qué conversar, o esperemos que el tiempo nos alcance y entremos en materia, porque es un tema que yo creo que quienes estamos en este sector, ¿verdad? Es recurrente en las mesas de celebraciones, en los cafés, con las amistades, con la familia, y es cómo va a estar el 2026, qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, es el típico ejercicio de la bolita de cristal. Pues bien, vamos por orden, don Edgar. Hablemos de la actividad económica medida por la producción, ¿verdad? El pronóstico no es el más feliz, al menos. Es o la proyección hecha por el Banco Central y los pronósticos de otros especialistas y entidades. ¿Qué opina usted de esta proyección? Bueno, hablemos de la proyección. Estamos cerrando 2025 con un crecimiento de 4,2% en el PIB. El Banco Central pronostica un 3% para el 2026. O sea, es un año en donde vamos, como dicen, de etapa caída. La economía no está retrocediendo, pero el crecimiento es bastante inferior a lo que observamos en el 2026. Y uno se pregunta, ¿a qué se debe esta disminución en la proyección de crecimiento? ¿Son factores externos? ¿Son factores internos? ¿Qué es lo que está pasando? Y como todo en economía, es una combinación de estos elementos. Como le mencionamos al puro principio, Costa Rica está en un proceso en donde se ve afectada por una incertidumbre internacional que va a ser mucho más amplia. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero puntualmente, Estados Unidos está creciendo menos y eso implica menos inversión extranjera directa que llega a Costa Rica y implica también menos cantidad de turistas. Eso ya lo vemos en las cifras. Y eso aún no está capturando todo el efecto que van a tener las políticas de Trump, porque aún permanece esa incertidumbre si en Estados Unidos se van a traer abajo los aranceles o no. Esa discusión está en este momento caliente, esperando a ver si esa política se revierte por parte de los jueces federales. Pero más importante que eso están los elementos internos, o sea, cosas que nosotros mismos determinamos. Y obviamente el más claro es el manejo cambiario. El Banco Central dice que no existe una política cambiaria, pero eso es una falacia, porque solamente decir de que no hay política cambiaria, eso ya es una política cambiaria. Y el Banco Central ha venido manejando el instrumental monetario para buscar mantener un tipo de cambio muy bajo que le favorezca el control de una inflación en donde se le fue la mano. ¿Y por qué digo que se le fue la mano? Porque ustedes agarran estadística desde diciembre 2022 a la fecha, de julio 2022 a la fecha, son 3 años y medio, Costa Rica tiene una deflación de 3%. Deflación, o sea, los precios medidos por el índice de precios al consumidor han caído 3% de forma acumulada. Pero no es que estamos viviendo en un país con un modelo de meta de inflación, en donde la meta estaba en un rango entre 2 y 4%. ¿Y desde hace cuánto no se cumple ese rango meta? Si nos vamos un poco más atrás,
después de pandemia, prácticamente hemos vivido en un país en donde no se cumple la meta de inflación, salvo con día para arriba y día para abajo. Cuando estaba de paso para alguna en su tendencia. En su tendencia. Y la tendencia clara de los últimos años ha sido una deflación. Entonces, eso quiere decir que el Banco Central ha venido manejando su instrumental monetario, o sea, la política monetaria de forma incorrecta de acuerdo a esa meta de inflación que se planteó, porque debería perseguir una inflación del 3% en el rango medio, digamos, y no una de 0%, o en negativa, que es lo que hemos estado observando. Y en diferentes lugares, el mismo presidente del Banco Central ha dicho que él se siente muy a gusto con tener inflación cero, como si él le fueran a medir por mantener la inflación en cero. Ciertamente la ley orgánica del Banco Central establece como uno de los principios la estabilidad de precios, pero estabilidad de precios no es inflación cero. Estabilidad de precios es un nivel de precios acorde con el requerimiento de mantener una economía sana. Y lo que ha venido sucediendo es que el colón se ha venido apreciando más recientemente en el último mes, después de que mantuvimos un tipo de cambio muy pegado a 500, ahora está por debajo de 500, y eso golpea directamente no solamente las economías o las empresas que exportan bienes y servicios, estamos hablando de productos de exportación y venta de servicios como turismo, sino también a las locales que tienen que competir con productos importados mucho más baratos. Claro, ahora, ya que usted ha mencionado ese asunto de la inflación, ya hablamos de la producción, ahora pasemos a la inflación. Una pregunta tal vez más de concepto. ¿Por qué, don Edgar? ¿Por qué una inflación de cero, o más bien, le pregunto más de manera más básica, ¿es una inflación como la que tenemos síntoma de una economía sana o no? No, no, porque deflación es tan dañino como la inflación. O sea, Japón, que vivió décadas bajo deflación, no crecía porque la gente en lugar de consumir se esperaba que los precios bajaran para poder comprar bienes duraderos como automóviles, casas, etc. Entonces, la economía se empieza a ralentizar y el consumo disminuye porque las tasas reales de interés se tornan muy elevadas. Cuando en Costa Rica tomamos la tasa de interés nominal, que es la que nos prestan el dinero, y vivimos con una inflación negativa, las tasas reales son enormes. Tienen una diferencia muy alta. En lugar de justamente perseguir una meta de inflación, digamos, del 3%, en la cual vamos a tener tasas de interés mucho más bajas para lograr esa meta de inflación. O sea, lo que queremos, o lo que quiero decir es que hay que meter un poquito la velocidad a la creación de dinero para llegar al rango meta y tener una economía en donde la actividad productiva no se vea castigada, porque hoy estamos subsidiando a las personas que tienen deudas en dólares. Y eso no es lo más sano, ni siquiera desde el punto de vista de dolarización. Pero además, tenemos que recordar que en Costa Rica el crecimiento económico, volviendo al punto anterior, ha venido siendo liderado por la actividad de zona franca, que es un 15% de la producción nacional. Ese es el otro asunto, ¿qué pasa con la economía doméstica? Mientras que la economía doméstica está prácticamente, no está estancada, pero está creciendo a un nivel del 2%. El Banco Central dice que este año va a crecer un poco más, pero la disminución en la producción global que va a existir dentro de Costa Rica, o sea, para el mercado local e internacional, se está viendo decrecida principalmente por las actividades exportadoras, o sea, turismo y zona franca. Ok, ¿usted no cree que lleguemos entonces este año tampoco a meta de inflación y andemos cerca? No, pero es que, vamos a ver, para terminar en un promedio de 3%, empezando con una deflación de un 1%, necesitaríamos terminar el año más o menos en 5, para que el 5 y el 1 de 6 y en medio de 3. Yo no veo eso en Costa Rica, pero además tampoco veo al Banco Central cambiando la forma en la cual ha venido trabajando. No lo ha hecho en 3 años y medio, ¿por qué lo va a hacer en este medio año que queda de administración? A pesar de que el nombramiento del presidente del Banco Central va mucho más allá del periodo presidencial. Entonces, yo no lo veo. O sea, yo no lo veo porque ellos están más bien, me refiero a la Junta Directiva y el presidente dentro de ellos, están más bien convencidos de que la política monetaria se está manejando correctamente para lograr una tasa de inflación cero. Si ese es el objetivo, entonces abandonemos el modelo de metas de inflación o llevémoslo a cero.
O sí, cambiar el discurso para Porque eso, hablar. eso lo que hace es que le resta credibilidad al Banco Central. Ujú. Y la credibilidad de un Banco Central, pues es el activo que más se tiene que cuidar. Ahora, si yo vuelvo a ver las cifras y me voy atrás 5 años, me doy cuenta que ya van 5 años en donde no se cumple la meta de inflación. Entonces no estamos persiguiendo Ah, una meta Hay de una, inflación, estamos hay, persiguiendo hay, otra cosa. hay una cosa, entonces debemos revisar eso o sea, hay un camino, entre los posibles caminos que se pueden tomar o revisamos eso o tomamos acciones para lograr la meta. Si ese fuera el objetivo que debe perseguir un banco central, eh, para mí los objetivos de un banco central tienen que ser estabilidad de precios y actividad económica, o sea, algún tipo de ritmo en actividad económica. Así lo tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos, por cierto. Si la ley no lo tiene así establecido, me parece que el liderazgo del Banco Central debería ser cambiar esa ley para que tenga sus dos objetivos. Em, Porque el solo control de la inflación va a generar perdedores y ganadores. Hay gente que dice, bueno, es más dañino tener inflación contra la pobreza, pero aún es más dañino no tener trabajo para poder, digamos, llevar ingresos a las familias, Claro. que es lo que se causa cuando se tiene una actividad reprimida, en donde la demanda interna no se ve incentivada porque las tasas de interés son muy elevadas, y parte de esa disminución en precios se da porque no hay una demanda pujante que favorezca la actividad económica. Sin demanda interna fuerte, no vamos a tener empresarios que estén deseosos de invertir, que creen empleo y que y que produzca crecimiento económico. Y sin demanda también creciente, difícilmente vamos a poder. Sumemos a eso, ahí estamos considerando solo estos factores, pero hay que sumarle lo que hablamos antes de incertidumbre, Claro, digamos, de factores externos como los políticos, las decisiones de otros países como Estados Unidos, etcétera. Entonces la cosa se vuelve más compleja y hace que la gente no gaste, no invierta, no mueva sus capitales. claro. O sea, de hecho el Banco Central lo dice en las estadísticas que muestra la proyección de crecimiento. Dice, vamos a crecer menos porque hay menos crecimiento de las actividades vinculadas al exterior, turismo y zonas francas. Em, por esa incertidumbre. Las empresas en Estados Unidos no tienen seguridad si van a poder seguir invirtiendo porque Costa Rica además fue castigado con un arancel por encima de lo que tienen nuestros competidores. O sea, en Costa Rica el arancel de Trump llegó al 15%, mientras que en otros países se puso el 10%. Estamos con el mismo arancel de países que se denominan, digamos, enemigos de Estados Unidos como Nicaragua, por ejemplo, en donde le pusieron un 15% igual que nosotros. Nosotros tenemos que competir con un tipo de cambio apreciado más un arancel de 15% con otros países que no lo tienen como El Salvador o como Guatemala o como Perú, Argentina, etcétera. Entonces, esos son malas noticias para Costa Rica que se suman a toda la incertidumbre que ya de por sí anda merodeando la región después de la incursión de Estados Unidos en Venezuela, ahora que está metido también a ver si va a tocar a Cuba, si se va a adueñar de Groenlandia y todo el. La fórmula, los factores, uno puede agregar factores de la cantidad que uno desee, Bueno, pero, básicamente. pero y hay otro elemento más crítico que creo yo que va a permear sobre las tasas de interés, y es lo que recientemente ha venido sucediendo con la Reserva Federal, en donde ya Estados Unidos, el presidente está tratando de sacar por la puerta pequeña al presidente de Sí, la Fed. están en un conflicto abierto Está en conflicto abierto. con la Reserva Federal peleando abiertamente. O sea, si a mí me preguntan cómo veo a Estados Unidos, lo veo cada vez más parecido a América Latina, o sea, el tradicionalismo en donde pasan peleando contra las instituciones en lugar de un país sólido que tenía grado de inversión en la máxima categoría, solo ha venido perdiendo, mientras que en Costa Rica seguimos apegados al modelo este de metas de inflación que no se cumple, pero que además tratando de replicar lo que hace la Reserva Federal, un país de los Estados Unidos, ¿verdad? De un país que ha perdido grados de calificación, en donde la política monetaria ya está dentro del panorama político Ajá. y que deberíamos considerar muchas Y métricas. dentro de esta lógica que usted nos expone, don Edgar, la tasa de política monetaria debe moverse más rápido, ¿hay margen para bajarla más o así está bien? No, no.
hay margen para bajarla mucho más. Ahora, yo no creo que el Banco Central lo vaya a hacer, pero sí existe ese margen. Y yo creo que no lo va a hacer porque ha venido replicando lo que hace la Reserva Federal. Pero si realmente tenemos un modelo meta de inflación, la tasa de interés debería bajar tanto como sea necesario para llegar al rango meta de inflación, lo cual no ha sucedido, como les digo, en los últimos años, que no, estamos hablando de Él siempre habla de que ellos aplican modelos prospectivos, ¿verdad? Es decir, que la tasa no baja o no se mueve en realidad por lo que esté pasando ahora, pero aún así hay margen. Es decir, hay margen para moverla ahora para que tenga su efecto dentro de 6, 8 meses que dice. Pero vamos a ver, o sea, modelos prospectivos que han fallado en los últimos 5 años. O sea, necesitamos tener un modelo en donde tengamos eventos positivos, eventos negativos, una distribución de probabilidades ahí que nos digan cuál es el chance de que se cumplan los pronósticos o no. Yo sí he visto en los informes de política monetaria que dicen, bueno, es que la tasa de interés vamos a mantenerla así porque hay una serie de riesgos en economía, los cuales siempre van a existir. O sea, siempre vamos a encontrar riesgos en economía de que cosas se reviertan. Y no es ningún pecado echar para atrás. Podemos bajar la tasa de interés ahora y si los eventos que se esperaba que se iban a producir se producen, pues los volvemos a subir. Eso fue lo que hicimos en época del COVID. O sea, jamás nos imaginamos que la mala medida de la inflación, porque realmente no fue inflación, fue un aumento en costos por cosas puntuales, como crisis de contenedores o lo que pasó con Ucrania, Rusia, etcétera, etcétera, hizo que los precios se escaparan y luego regresaron a sus niveles óptimos. Erróneamente el mundo lo que hizo fue subir tasas de interés y después tuvo que bajarlas para lograr recuperar ese daño que se le hizo a la actividad económica. Pero bueno, yo lo que digo es que no es ningún pecado de que si las condiciones cambian, tomando en cuenta estos modelos de lo que se llama el pass-through, podamos devolvernos y aplicar tasa de interés más elevada. ¿Por qué? Porque las condiciones cambiaron. Pero hoy por hoy, las condiciones... Es la herramienta estrella del modelo de meta de inflación del Banco Central. Sí, claro. Ahora, hay otra cosa con respecto al tipo de cambio, don Edgar. Usted citó mediados del 2022 y bueno, por ahí podemos remontarnos también al tipo de cambio. Cualquiera diría, bueno, pero es que el tipo de cambio tiene como ya más de 2 años cerca de 500, de 520 y ahora menos de 500. Cualquiera puede decir, bueno, para estas alturas ya los efectos negativos de ese diferencial cambiario se absorbieron, pero el cuento no termina ahí. Es decir, un tipo de cambio mal calibrado, donde no es lo que realmente está pasando, sigue haciendo daño pese a que contablemente usted absorba los efectos. Es que el tema es qué es lo que espera la gente versus lo que el Banco Central maneja como política. La gente sigue esperando una depreciación del tipo de cambio. Okay, si ustedes ven la encuesta que hace el Banco Central de forma periódica, existen expectativas de depreciación cambiaria. Y la realidad los golpea con cifras en donde pensábamos que no iba a bajar de 500, porque el Banco Central llegó a defender esa banda de 500 para que no bajara más. De ahí ya vimos que sí es posible que baje de 500. Entonces le mete incertidumbre a la economía, más incertidumbre. Entonces, bajo ese esquema, ¿cómo queremos que reaccionen empresas que día a día están viendo cómo se manejan los costos dentro de Costa Rica? Y los costos laborales en Costa Rica son enormes. Entonces, no es que eso ya está contablemente saldado. O sea, que a mí me digan que es lo mismo para una empresa trabajar ahora con $500 contra un tipo de cambio, no hablemos de 700, porque eso es una locura también, pero hablemos de un tipo de cambio razonable, no sé, 530, 5, 6% más, lo que sea. Hay una diferencia enorme en cuanto a la gestión de costos, porque no va a llegar la misma cantidad de empresas con un tipo de cambio de 4.90 que con un tipo de cambio de 5.30. Es un tema en donde las decisiones de llegar a Costa Rica o salirse de Costa Rica se toman en una mesa de trabajo en una tarde en estas grandes empresas. Un análisis de costos. Así como se fue Intel, así como se han ido otras empresas que eran insignia en Costa Rica, un día pueden estas empresas gigantescas que contratan a miles, a cientos a decenas de miles de costarricenses, para no exagerar, ¿verdad? Porque si hay algunas que contratan decenas de miles, decían que pasan una parte de su producción a otro país, en donde tienen un manejo cambiario mucho más razonable. Es que tal vez para algunas personas
Y los que compramos dólares ocasionalmente porque ocupamos por cosas muy pequeñas, no lo sentimos, pero es diferente cuando tengo ¿Planillas en colones? exactamente una planilla pongamos unos 200 trabajadores, la diferencia entre pagar a 4.90 a 5.30, Es un montón. estamos hablando de millones de colones. Y eso lo obliga a traer más dólares, además, lo cual a su vez presiona el tipo de cambio a la baja. Entonces es como un círculo vicioso que se va creando. Porque cada vez que el tipo de cambio baja, las compañías transnacionales tienen que traer más dólares para pagar planillas y Sigue empujando. y sigue pues, empujando para abajo hasta que cambie esa expectativa, digamos, o esa política que tenemos. Pero nuevamente, si la expectativa que tiene la gente es a una depreciación, pero el Banco Central mantiene una política sesgada hacia la apreciación, pues tenemos un problema de credibilidad que impide que las empresas tomen decisiones de inversión mucho más agresivas. Y usted también comparte un argumento que se ha ventilado por ahí de que, bueno, también se nos crea un tipo de espejismo cambiario o de diferencial cambiario con respecto a la deuda en deuda pública que está denominada en dólares. Claro, nos sale más barata hoy, pero perfectamente de la noche a la mañana, si sube el tipo de cambio. Bueno, eso es de hecho. El gobierno es el principal no generador de divisas que está endeudado en dólares. El Banco Central había venido haciendo un esfuerzo por disminuir la dolarización de la economía, diciendo que los no generadores no deberían endeudarse en dólares, pero tenemos al gobierno como el principal no generador endeudándose en dólares. Y sin duda eso rebota. Entonces ahí tenemos otro inconveniente en ese aspecto. A mí me parece que hubiera sido más prudente desde el punto de vista de banca central, el evitar que el endeudamiento externo favoreciera la apreciación cambiaria. Y el Banco Central tiene las herramientas para hacerlo. Mientras tanto, quedaron en el tintero muchas cosas que se pueden hacer para ir disminuyendo la distorsión que genera una política de este tipo. Por ejemplo, encaje mínimo legal pegado en el superior. Yo creo que ya es hora de ir alejándose cada vez más de ese encaje en el 15% y disminuyendo para que cada vez que el Banco Central baje la tasa de interés, eso tenga más repercusión sobre la tasa activa. Recordemos que la tasa de política del Banco Central repercute en las tasas pasivas principalmente, pero muchas de esas tasas también tienen techo en la parte activa, tienen piso, perdón, en la parte activa. Y entonces parte de esas defensas deberían irse eliminando y una forma es disminuir el costo de esa intermediación de tasas de interés. Uno de los mayores costos es el encaje mínimo legal, que en el pasado se utilizó como forma de controlar la liquidez, a pesar de que los bancos centrales desarrollados ya no utilizan esto como instrumento monetario, y ya deberíamos empezar la discusión de cómo ir logrando una tasa de inflación más razonable, ¿de acuerdo? Con un manejo de ese encaje mínimo legal hacia la baja. Ojalá un pass-through mucho más eficiente, ¿verdad? Que es algo que tal vez, bueno, a mí me gustaría ver decisiones del Banco Central y relativamente rápido y no tan... Que con todo el desarrollo de los medios de pagos electrónicos debería irse disminuyendo en el tiempo ese pass-through, o sea, es la forma en la cual se transfieren las políticas, los efectos sobre la tasa de interés, entre más virtualizada esté el manejo del dinero, debería ser mucho más rápido el efecto, ¿verdad? sobre la economía. Para ir cerrando, don Edgar, repasemos, así, hagamos un cuadro muy rápido. En producción, ¿usted ve que sí se cumple ese 3% o incluso menos? Bueno, de todo lo que han dicho diversos analistas e institutos de investigación como el de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, el Banco Central es el más modesto, o sea, es el que está más a la baja. A mí me gustaría pensar de que ese sea el piso del pronóstico, dadas las condiciones actuales. Tenemos que ver qué va a suceder con las elecciones, tenemos que ver un montón de cosas más, pero hoy por hoy yo esperaría que se cumpla ese 3% como mínimo. Como mínimo. ¿Tipo de cambio igual? El tipo de cambio no lo veo cambiando nada. O sea, lo veo ahí ahora variando. Si hubiera sido hace un mes, hubiera hecho entre 500 y 510. Ahora lo pongo entre 490 y 510 a lo largo del año. No veo cambios
cambios significativos en la política cambiaria. Bueno, ya hablamos de inflación, que digo que Inflación la veo en cero este año. no. La veo, o sea, no la veo cambiando tampoco, porque va ligado al tipo de cambio. Eh, y entonces yo la veo muy pegada a cero este año. Y aquí hago regla de tres, entonces si ninguno de esos tres cambia, la tasa de política monetaria tampoco va a cambiar No, mucho. la tasa política cambiaria sí va a disminuir, pero va a disminuir el ritmo de lo que haga la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si esperamos que Estados Unidos baje la tasa de interés un par de veces más en 0,25%, para este año yo esperaría que el Banco Central haga lo mismo. Pero entonces no tendría un efecto superlativo sobre inflación. No tendría mucho, o sea, ya está, no lo veo, o sea, bueno, sí tiene efecto obviamente, pero estamos partiendo de -1 y estamos planteando un 0%, entonces algún efecto tendrá, pero no dramático como para afectar la Puedo producción de decir crecimiento. sin temor a equivocarme que entonces el efecto sería más bien por cuidar el diferencial de tasas. Es correcto. Ok. Y es ahí donde yo favorecería que junto con la disminución de la tasa de interés, luego de aplicar el ajuste que haga la Reserva Federal, se combine con una disminución del encaje mínimo legal para tratar de disminuir esa diferencia entre tasas activas y pasivas, disminuir un poco ese costo, ¿verdad?, de fondeo, y podamos tener un efecto significativo de caída en tasas sobre la actividad económica, porque si al final de cuentas las tasas activas no bajan, nada hacemos bajando la tasa de interés. Muy bien. Don Edgar, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes también por quedarse con nosotros en este episodio. Yo diría que un episodio especial porque nos acompaña don Edgar Robles, economista, y que nos ha explicado el comportamiento o lo que se espera del comportamiento económico de Costa Rica, productivo, de inflación, los grandes indicadores de nuestra economía. Don Edgar, muchísimas gracias. Con todo gusto. Y a ustedes darles las gracias y esperarlos en la próxima edición de Dinero, Podcast y Negocios.